Buenos días a todos. Doy gracias a Dios por el privilegio de ministrarles la palabra de Dios en esta mañana. Por favor, vayan abriendo sus Biblias a Salmo 130. Salmo 130 es un salmo de ascenso, de peregrinaje. Salmo 130. Fuera del Vaticano, el recinto mariano más visitado del mundo se encuentra al pie del cerro de Tepeyac, ahí en la Ciudad de México. Se llama la Basílica de Santa María de Guadalupe. Más de 20 millones de personas la visitan cada año. Pero en particular se dice de que 9 millones de peregrinos viajan al santuario cada año el día 12 de diciembre. Obvio, para los que son del DF ya saben cómo evitar aquella parte de la ciudad, porque básicamente no se mueve por esa zona. Porque aunque algunos empezaron su viaje desde muy lejos, incluso por avión, todos, sean como sea, llegan y convergen en ese mismo lugar el 12 de diciembre y muchos de ellos hacen la última parte gateando. Algunos de ustedes saben muy bien esto porque Dios los salvó de esta vana manera de vivir. Pero el punto es de que todos estos peregrinos viajan a la basílica con un solo propósito, con un solo motivo, y es presentar delante de Dios una petición, presentar una petición a través de la Virgen. Claro, la petición es distinta para cada uno, pero todos se encuentran en una situación difícil, un mar de aflicción, por decirlo así. Todos de alguna manera sienten que han tocado fondo y en esa profundidad de su aflicción, viajan porque piensan que a través de su sufrimiento, a través de sus esfuerzos, serán escuchados con mayor atención. Piensan que su rito les ganará una audiencia con su poder, un poder celestial. Obviamente nosotros sabemos de que no funciona así. En el Nuevo Pacto Dios nos dice que Él nos oye desde cualquier lugar, Juan 4:24. Además, nuestros esfuerzos no valen nada delante de Dios. La única forma de ser escuchado por Dios es venir a su trono en el nombre de Jesucristo, creyendo de que su sacrificio, sus méritos ganaron nuestra entrada. Nuestros méritos, nuestras obras no valen nada delante de Él. Sin embargo, es interesante de que el peregrinaje a la basílica, esa multitud de gente subiendo a la altura de 2.500 metros con el deseo de presentar una petición delante de Dios, sí es muy semejante a lo que observamos en las fiestas anuales de los judíos en el Antiguo Pacto. Ya que vamos a estudiar un cántico gradual, un salmo de ascenso, necesito recordarnos de que a veces nosotros que estamos en el Nuevo Pacto nos olvidamos cómo era en el Antiguo Pacto. Cuando Jesús dice en Juan 4 de que ya no tienes que venir acá, ya no tienes que adorar en el templo, ¿qué significa, qué implica esto? De que antes sí, antes era obligatorio. Varias veces en la ley, pero les leo de Éxodo 23:17, dice, 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová. El Señor, 3 veces durante el año, todo varón, muchas veces con su familia, tenía que viajar al templo. Las 3 fiestas para los curiosos eran, primera, la Pascua, una semana comiendo pan sin levadura, celebrando el Éxodo. La segunda era la fiesta de las semanas, que nosotros lo conocemos como Pentecostés, que era la celebración de las primicias de la cosecha del trigo. Viene 50 días después de la Pascua. Y luego finalmente la fiesta de los tabernáculos, celebrando el final de la cosecha de los frutos por allí por septiembre, octubre. Parece fascinante pensar en eso de que toda la nación acampando juntos y celebrando y cantando. El punto es que todo varón tenía que estar allí durante el mismo día para la fiesta. Todos subían al monte de Sión, a Jerusalén, durante las mismas horas, desde todo el mundo. La pregunta es, ¿qué hacían mientras llegaban cerca? Y estos salmos de ascenso, entre otras
partes de la Escritura nos dan a entender de que los levitas trabajaron para preparar los corazones de los adoradores, los que iban a Jerusalén, para que pudieran entregar una adoración agradable a Jehová. Lo hacía preparando sus corazones a través de la palabra de Dios, en particular a través de la música, de cantar himnos, esos salmos a Dios. Y Salmo 130 tiene un propósito muy especial de preparar la actitud, el corazón del adorador. Seguramente muchos israelitas hacían el viaje con malos motivos, igual que los que hacen el viaje a la Basílica de Guadalupe. Y entonces nosotros estamos en un sentido en la misma situación, con la misma pregunta. Tenemos dificultades, tenemos pruebas y queremos adorar a Dios, queremos presentarnos delante de Él y elevar nuestras peticiones a Él. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo adoro a Dios cuando me presento delante de Él? Así que si a usted le gusta tomar notas, el bosquejo para esta mañana, vamos a ver 4 actitudes que debemos buscar mientras nos acercamos a Dios en adoración. 4 actitudes que debemos buscar mientras nos acercamos a Dios en adoración. Clamar con desesperación, acercarnos con temor, esperar con ansias y descansar con confianza. Si tienen sus Biblias, vamos a leer el Salmo 130. Dice así el salmista: cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere, Israel, a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Señor, en esta mañana también hemos venido con el deseo de adorarte en una forma que te agrada a ti. Así que te rogamos y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo ilumines nuestras mentes para comprender tu palabra y que nos des la fuerza que necesitamos para obedecerla, para que tu nombre sea glorificado y honrado en todo lo que hacemos, Señor. Damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La primera actitud que debemos buscar mientras buscamos a Dios en adoración es de clamar con desesperación. Dios es el único que puede ayudarnos si estamos muertos sin Él. El salmista empieza diciendo: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Literalmente habla de las profundidades, el abismo. Se trata de tocar fondo. A veces en el Antiguo Testamento se trata del fondo del mar, el fondo del abismo, incluso del Seol. El salmista clama porque siente que está allí. Todos conocemos ese lugar cuando sientes de que has tocado fondo, de que viene la tormenta, te echan al mar y desciendes hasta que finalmente tocas fondo. ¿Y qué haces desde allí? Clamas por auxilio porque sabes que estás en necesidad de Dios. Lo interesante de este salmo es de que el salmista jamás nos habla de su petición, no nos dice en qué situación se encontraba, porque quiere que su oración sea un ejemplo para todos nosotros, para todos los israelitas, bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier prueba. Es en ese sentido algo genérico. Una prueba general de tocar fondo y reconocer que necesitas a Dios.
Y honestamente es que no importa mucho en dónde estés. Cuando pedimos algo a Dios, todos debemos de reconocer de que estamos clamando desde lo profundo, desde una profunda necesidad. Sea que estemos pidiendo por la salvación de un hijo nuestro, sea de que estamos orando de que Dios nos ayude en el trabajo, sea lo que sea, no importa la petición, Dios está en el cielo y nosotros estamos acá en un profundo dilema, una profunda necesidad. El hecho de reconocer el abismo que existe entre nosotros y Dios nos humilla y nos recuerda de nuestra posición delante de Dios. El salmista continúa, dice, oh Jehová, a ti clamo. El salmista no pide, clama. Esto requiere humildad. La palabra implica que él mismo no puede. Necesita una fuerza mayor. Está en necesidad y siente una desesperación, por eso clama. Clamas porque necesitas auxilio, clamas porque estás ahogándose y ya no puedes. Pero observen a quién clama, ¿no? Dice que clama a Jehová. Oh Jehová, a ti clamo. Y la palabra Dios o Jehová o Señor se repite tantas veces en este salmo. El salmista acude únicamente a Jehová. No va al templo de Baal, no va al centro de autoayuda ahí en Palestina. Busca ayuda con Jehová, con Dios, porque sabe de que Él es el único que puede ayudar. Esa es la única fuente de ayuda. Sigue clamando, dice en el versículo 2, Señor, oye mi voz. Ahora el salmista, en vez de llamarlo Jehová, utiliza el título Adonai, Señor, amo. Y es importante porque otra vez establece su posición delante de Dios. Muestra su humildad. El esclavo se está presentando delante de su amo y el esclavo sabe que no merece ser escuchado. ¿Por qué digo esto? Porque el salmista no empieza con su petición. El salmista no dice, Dios, dame esto, Dios, necesito lo siguiente. Lo primero que hace es, Señor, por favor, escúchame, escúchame, ¿no? Pide una audiencia para poder presentar su petición, ¿ven? El esclavo sabe que será una misericordia, será una gracia de parte de su amo si su amo presta atención a su petición. Es la actitud correcta. Dios no está obligado a escuchar. Si lo hace es por su gracia. Un poco de aplicación ahí. Llamamos a Dios y lo llamamos Abba, Padre. Tenemos entrada al lugar santísimo a través de la sangre de Jesucristo. Amén. Amén. Pero siempre debemos de recordar de que en sí nosotros no merecemos nada. Si no fuera por Cristo y lo que Él hizo por nosotros, si no fuera por el hecho de que Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Dios ni siquiera tendría que escuchar la petición de un pecador. Es una gracia, es una misericordia de Él. Entonces el salmista, guiándonos a la actitud correcta, dice, si te vas a presentar delante del amo del universo, lo haces así, Jehová, clamo a ti, Señor, oye mi voz. Sigue pidiendo esa audiencia. Dice, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ahora, quiero enfatizar acá de que cuando el salmista pide que el Señor esté atento, que el Señor oiga su petición, el salmista no está cuestionando la omnipresencia de Dios. El salmista no está cuestionando su capacidad de audición, de que si el Señor realmente escucha o no. El salmista sabe de que Dios escucha. Cuando dice, por favor, oye mi voz, esto, igual que en español, implica no solamente oír, sino hacer algo al respecto. Cuando decimos, óyeme, o sea, sabemos que la persona oye. Lo que estamos pidiendo realmente es que haga algo. Y de hecho esta palabra en hebreo a veces se traduce como obedecer, porque oír implica oír y actuar.
¿no? Y el punto es de que el salmista no ve a Jehová como un ídolo que hay que despertar y clamar, oye Jehová, escúchame. No está cayendo en el error de los idólatras. ¿Recuerdas allí en 1 Reyes 18, cuando Elías está con esa pelea con los sacerdotes de Baal? Y ellos están ahí gritando a Baal y dicen, respóndenos, Baal, respóndenos. Y comienzan a gritar y rogar y clamar. Dicen que llegaban al punto a comenzar o sea, dice que se sajaban con cuchillos hasta chorrear la sangre mientras clamaban y rogaban, tratando de agarrar la atención de Baal. Y Elías hace burla de ellos, ¿no? Dice, oye, grita más fuerte. A lo mejor tu Dios está de viaje. A lo mejor está en el baño, a lo mejor está dormido, hay que despertarlo. El salmista no está haciendo eso cuando pide, dice, oye mi voz. Él sabe que Dios escucha. Está demostrando una actitud de humildad al saber de que no merece ser escuchado. El salmista clama así porque reconoce su posición delante de Dios. El salmista no está cayendo en el error de los peregrinos a la basílica, pensando que si grita más fuerte que va a agarrar más la atención de Dios. No. Al contrario, muestra su humildad. Y también porque es el ejemplo que la Biblia nos da. Es interesante, hay muchas palabras acá en Salmo 130 que se repiten en la oración que Salomón hace durante la dedicación del templo. Ahí en 2 Crónicas capítulo 6. Y es interesante que Salomón mismo, cuando está dedicando el templo, ora lo mismo. Y dice en 2 Crónicas 6, 38, 39, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. 41. Oh Jehová, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Es lo mismo, ¿no? Que cuando Salomón dice estén atentos sus oídos y abiertos tus ojos, no es porque Dios está dormido, sino que quiere que Dios obre a favor de su pueblo. Que Dios esté atento a las peticiones que ellos están levantando ahí en el templo, que Dios haga y trabaje a favor de su pueblo. Y yo creo que eso es obvio, el hecho de que el salmista demuestra humildad en presentarse así delante de Dios. Óyeme, por favor, por la forma que llama su petición. Observan ahí que dice, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Mi súplica. Primero dice, a la voz de mi súplica, indica que el salmista literalmente está clamando en voz alta. Pero llama a su clamor, a su petición, una súplica. Es un ruego, es una petición de clemencia o de misericordia. Y de hecho en el plural, en el original es plural. Dice mis súplicas. Da a entender de que el salmista está suplicando, persevera orando y pidiendo que Dios le dé misericordia. Suplicas, ¿por qué? Porque necesitas algo, ¿no? El salmista ha tocado fondo y necesita a Dios como el siervo brama por las aguas. Va a morir si Dios no obra. Y esa es la actitud correcta, ¿no? Que debemos orar y de adorar así, de reconocer de que si Dios no nos da su aire en este momento, vamos a morir. No podemos vivir sin Él. Cada cristiano tiene que recordar eso, de que Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, como dice Pablo en Hechos 17. Estamos en necesidad de Él en cualquier instante, en todo momento. Gente va al infierno sin Dios. Clamemos a Él. Él es el único que puede salvar de ese abismo. Necesitamos que Dios nos preserve en su gracia, que cumpla con sus promesas. Si Dios no escucha nuestras peticiones, hermanos, estamos todos muertos y sin esperanza. Hay que rogarle que sea fiel a su carácter, fiel a sus promesas, que nos oiga. Hay que rogar con desesperación, mostrando de que estamos en total dependencia de Él y de su gracia. Nos humilla saber de que no merecemos nada,
y dependemos totalmente de Él, le necesitamos. La única cosa que nosotros merecemos es el infierno. Es exactamente ahí donde el salmista nos guía para el segundo punto, ahí en versículo 3. No solamente clamar con desesperación, sino acercarnos con temor, porque nos ha perdonado. Dice ahí en el versículo 3, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Esa palabra es una forma acortada del nombre de Jehová, se usa en la poesía. No hay ninguna diferencia entre decir y Jehová, es una forma acortada, como digo. Sería semejante a decir do Jesús murió en vez de decir donde Jesús murió. Y otra vez el salmista está refiriéndose al Dios de Israel y diciendo, si mirares a los pecados, si mirares a nuestros pecados. Y ese verbo mirar se trata no solamente de ver, sino de fijarse en ellos, de considerarlos, de contarlos. La idea es de que si Dios guardara un récord de los pecados, estamos todos muertos, estamos todos camino al infierno. Y me encanta que es el primer lugar donde el salmista nos guía. O sea, es decir, que hay que clamar. Y luego la primera cosa que entra en la mente es nuestro mayor problema es el pecado. Recuerden el contexto un poquito otra vez de que, somos peregrinos viajando al templo para presentar nuestras peticiones delante de Dios. Pensamos que nos encontramos en pruebas difíciles, aflicciones difíciles, cosas difíciles. Y el salmista nos dice, ¿sabes qué? Tu más profundo problema no es aquella que traes en tu mente. Es tu condición de pecado delante del juez justo del universo. Eso es lo primero. Si Dios contara nuestro pecado, estamos todos muertos. ¿Quién, oh Señor, podrá mantenerse? Literalmente, ¿quién podría mantenerse de pie? ¿Quién podría estar de pie delante del juez del universo? Nadie. Y es terrible en el contexto, porque hay que pensar un poco en la lógica. En los versículos 1 y 2, el salmista está diciendo, Dios, te clamo. Dios, por favor, escúchame. Dios, presta atención a mi súplica. Te necesito. Pero luego se da cuenta de algo. Si Dios me presta su atención y ve mi caso, estoy muerto. Estoy perdido. ¿Ves que el punto del versículo 2 era, oh soberano juez, por favor, dame una cita. Necesito que veas mi caso. Estoy en una situación terrible. Necesito que me prestes tu atención y me ayudes. Y luego versículo 3 se da cuenta, si Dios me mira y presta atención a mi caso, estoy muerto. Es una terrible condición entre la espada y la pared. Muerto si no pido, peor si pido. Sería semejante a si alguien robara tu coche, como para dar una ilustración humana. ¿Sabes quién lo hizo? Era el vecino. Tienes evidencia objetiva, sabes dónde está el coche, necesitas tu coche, entonces ¿qué haces? Versículos 1 al 2. Haces una cita con el juez para que te dé justicia, para que te apoye y para que te regrese tu coche. Pero luego en camino al tribunal, en camino a la cita, versículo 3, ¿te acuerdas? Que eres un asesino. Que hay una orden de arresto en contra tuya y si te presentas delante del juez, será mucho peor que faltar un coche. De un lado el juez es el único que te puede ayudar, pero del otro lado es el que más debe de condenarte y de juzgarte. Es una terrible condición. De hecho es peor con Dios porque Él es un juez santo. Él puede matar al cuerpo y al alma. Frente a Él, un juez santo y perfecto y justo, ni siquiera podríamos mantenernos de pie. Es una frase que se repite varias veces en la Escritura para hablarnos de nuestra condición delante del juez. Dice Nahum 1:6, ¿quién permanecerá delante de su ira?
¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Malaquías 3:2 dice, «He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifiesta? Porque Él es como fuego purificador». Nadie podrá mantenerse de pie delante de Jehová. Pero, la palabra más linda a veces de la Biblia, ¿no? Versículo 4, pero en ti hay perdón. Ni siquiera hay un verbo en el original, es una equivalencia directa. Contigo, perdón. Hay perdón para con Dios. Y la palabra perdón acá es muy fuerte. Se usa nada más unas 50 veces en el Antiguo Testamento. Se reserva exclusivamente para el perdón divino, un perdón completo de parte de Dios. ¿Qué significa perdón? Bueno, la palabra se usa en muchos contextos. A veces la idea es del borrar, de lavar el pecado, de limpiar, de echar fuera el pecado. En sí, la idea acá refiere al hecho de que Dios, por su gracia, nos ve, pero no ve nuestro pecado. Si eres perdonado, es porque ya no entras al tribunal como asesino, sino como inocente. Has sido declarado justo, inocente. Todos los pecados perdonados. Obviamente nosotros de este lado de la cruz sabemos de que eso es posible gracias al hecho de que Jesucristo tomó nuestro lugar, tomó todo nuestro pecado y recibió toda la ira y la muerte que nosotros merecemos. Todo nuestro pecado fue transferido a su cuenta. Él murió la muerte de un asesino para que nuestra cuenta se quedara limpia de pecado. Algo interesante otra vez es de que esta palabra perdón se usa en la oración de Salomón, en la dedicación del templo, otra vez en 2 Crónicas. Entre las 50 veces más o menos que se usa, 8 veces se usa en la dedicación del templo. Una palabra bien llamativo ahí en la oración, donde Salomón da una profecía, él da una promesa divina a la gente que venía al templo para presentar sus peticiones delante de Dios. Y estamos acostumbrados a la oración. Salomón dice, si tu pueblo se convirtiere y confesare tu nombre y rogare delante de ti en esta casa, ¿qué va a hacer Dios? Tú oirás desde el cielo y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel. La promesa divina. Si vienes a este templo, si vienes arrepentido y pides perdón, yo te voy a oír, lo que el salmista pidió en los versículos 1 y 2. Y te voy a perdonar, lo que el salmista está recordando en esos versículos. Y pregunto, en este salmo de peregrinos, ¿hacia dónde van los que viajan? Los que cantaban este cántico gradual, ¿hacia dónde van? Al templo. ¿Y qué debían recordar? Las promesas de Dios, de que si vienes a este lugar y me ruegas desde esta casa, yo oiré desde el cielo y yo perdonaré tu pecado. No merecemos que Dios nos escuche, no merecemos que Dios nos preste su atención y mucho menos que nos ayude. Pero en Jehová hay perdón. Y por eso podemos acercarnos y ofrecer nuestra adoración. Es interesante la cantidad de veces que el salmista se apela a la ley, que cita la Biblia, ¿no? Aun cuando por nuestra ignorancia del Antiguo Testamento no lo observamos, el salmista siempre apela al carácter de Dios revelado en las Escrituras. Se apela a las promesas de Dios reveladas en las Escrituras. Si estudias los salmos, por favor, estúdialos con una concordancia. Porque el salmista está citando Biblia. Está siempre citando la ley. Era su delicia y en ella meditaba día y noche.
Y yo pensando en mí mismo, a veces, no sé orar. ¿Y por qué no sé cómo orar? Porque no conozco a Dios. ¿Por qué no? Porque no sé de su carácter. A veces no sé cómo pedir conforme a su voluntad. ¿Por qué no? Porque no sé la voluntad de Dios revelada en las Escrituras. Yo no sé cómo orar porque yo no sé cómo darle gracias porque no sé lo que ha hecho por mí. En Dios hay perdón. Hay que darle las gracias, hay que adorarlo de una forma digna de lo que ha hecho por nosotros. Un perdón completo para que podamos entrar en su presencia y presentar nuestra adoración. Pero la pregunta del salmista es, ok, vamos a adorar, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ahora que nos ha perdonado, ¿cómo le vamos a adorar? Dice ahí al final del versículo 4, en ti hay perdón ¿para qué? ¿A fin de qué? A fin de que seas reverenciado. Ahora, tengo que confesarlos de que a mí no me gusta mucho el hecho de que la palabra temer, que es lo que dice en hebreo, haya sido cambiado a reverenciar, porque creo que las connotaciones son distintas. Literalmente dice para que seas temido. El temor de Dios es un tema muy amplio en el Antiguo Testamento. Además, para mí tiene aún menos sentido acá, porque el autor utiliza una forma intensificada del verbo temer, que solamente se usa unas 50 veces en todo el Antiguo Testamento. Se traduce a veces como terrible, a veces como espantoso, a veces como horrendo, pero te da una idea de lo que significa, de que debemos temblar delante del Dios que nos ha perdonado. El hecho de saber que nuestros pecados han sido borrados debe hacernos temblar delante del juez justo en adoración. ¿No? Debemos temer a Dios. Dices, oye, pero Josías, ahora en Jesucristo Dios es nuestro papá, Abba, Padre, le llamamos. No debemos temerlo, sino amarlo. Hermano, teme a Dios. Teme a Dios. Pedro nos dice, conducíos en temor. ¿Por qué? Porque fuiste rescatados con la sangre preciosa de Jesucristo. Teme a Dios. Teme a Dios, es digno de ser temido porque lavó todo nuestro pecado, ha perdonado todo con la sangre de su Hijo. Teme a Jesucristo, Él dio su vida para rescatarnos de las tinieblas. Sí es cierto que hemos sido justificados, ya no hay ninguna condenación. Sí debemos gozarnos en cada instante de nuestra salvación, pero jamás perder la vista en nuestro gozo y en medio de nuestra alegría de que el Dios que nos salvó es santo y digno de ser temido. Y que hoy, aunque somos justificados, seguimos siendo ¿qué? Pecadores. Recuerda lo que pasó a Juan, el apóstol Juan, ahí en Apocalipsis capítulo 1, que ve a Jesucristo de nuevo. Pero Juan todavía estando en su condición de pecador. Dice que ve a Jesucristo. ¿Ustedes recuerdan cómo eran sus ojos como llama de fuego, sus pies como bronce bruñido, refulgente como en un horno? Tiene en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Y qué dice Juan? Que cuando le vi me llené de alegría y canté de júbilo. Dice que cuando le vi caí como muerto a sus pies. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios, digno de ser temido. Temblemos ante su presencia. No temblar porque nos va a juzgar, temblar porque nos ha perdonado. ¿No? Otra vez hay que pensar un poco en la lógica acá entre los versículos 3 y 4. Es interesante la conexión. Porque dice en el 3, dice, oh Jehová, si mirares a los pecados, nadie podría estar de pie. Y eso es cierto, todos reconocemos esto. Todos estaríamos en el infierno si Él mirara a nuestro pecado. El incrédulo debe temer a Dios, ¿por qué? Porque Dios le va a condenar y será terrible. Lo curioso
es de que luego el salmista continúa y dice, pero contigo hay perdón. Y el resultado de haber recibido ese perdón es provocar un temor en nosotros en donde igual nos quedamos con la cara al suelo. Es decir, de que delante de Jehová todo ser humano tendrá su cara en el piso. La única pregunta es esta: si lo haces ahora en tremenda adoración por lo que Él ha hecho por ti, o si lo vas a hacer en el juicio cuando Él derrama su ira sobre ti por cada uno de tus pecados. Si no has arrepentido, si no has creído en Jesucristo, si no temes a Dios, hazlo ya. Deja tu pecado, deja la vanidad de tus obras y confiar en Dios. Hay perdón. Contigo hay perdón. En ti, en Jehová, hay perdón, un perdón completo. No para tener que hacer ritos, no para tener que hacer peregrinajes. Un perdón completo. Una restauración completa a Dios. Es maravilloso pensar en eso de que Dios nos ha perdonado. Seguimos. No solo clamar con desesperación, no solo acercarse con temor, sino ahora también esperar con ansias. Esperar en Jehová. Dice en versículo 5, esperé yo a Jehová, esperó mi alma. Esperar es una palabra que conocemos bien, tanto en español como en la Biblia. Y pensamos, yo creo que generalmente pensamos en la esperanza viva y gozosa que tenemos en Cristo Jesús, y eso es cierto. Pero esperanza también conlleva otras connotaciones. Y el primer aspecto que veremos acá en el contexto no es muy lindo. Esperar significa estar en una fila, una cola larga, y ¿qué tienes que hacer ahí? Esperar. Tienes que esperar. A lo mejor uno podría ilustrarlo con una persona esperando una fila para sacar una visa con el gobierno. Y no te lo dan en una hora. Esperas todo el día ahí. Y no es nada grato. Tienes que esperar. Pero en particular ya que el salmista habla de que su alma, su vida entera, espera a Jehová. Yo pensé en un amigo mío cuyo hijo está en una lista esperando recibir un nuevo riñón. Su vida literalmente depende del riñón. Todos los días va para recibir diálisis. Todos los días es difícil porque todos los días va para ver la lista y todos los días ve que no ha avanzado. ¿Y está qué? Está esperando. Está esperando. El salmista en esta sección se repite varias veces. Es casi monótono. De hecho, la Reina Valera cambia unas palabras para que no sea tan repetitiva. Pero es el punto. Se trata de esperar. Y a veces no se siente tan lindo esperar. A veces se siente repetitivo. Pero hay que esperar. Hay que esperar. No puedes decir que has esperado a Dios si pediste algo hoy. Esperar implica ¿qué? El paso de tiempo. Ya viene días y meses, tal vez años, y sigues pidiendo por la salvación de tus hijos. Espera en Jehová. Espera, sigue perseverando. No es nada pasivo. Por eso el salmista se repite. Estoy esperando en Jehová. No es de que lo pidió una vez y luego se olvidó. Sigue todos los días, todas las horas pidiendo y esperando. Este tipo de esperanza conlleva fe. La certeza de lo que espera se llama fe. De estar confiando que Dios va a contestar de acuerdo a su perfecta voluntad. Y estoy esperando que Él lo haga. No voy a hacerlo yo a mi manera. No voy a ser como Abraham en Génesis 16. Y Dios me prometió a un hijo a través de mi mujer, pero voy con Agar porque no me contestó como quise. No voy a ser como leímos en la lectura bíblica en Jeremías 17, de confiar en otros ejércitos en vez de confiar en Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Espera que Dios arregle la situación en su voluntad, en su perfecto tiempo.
a su manera. Hay que esperar, seguir perseverando, orando y esperar. Tan importante en la Biblia. ¿Cuántas parábolas de Jesucristo nos habla de esto? De perseverar en la oración, de seguir esperando que Dios obre a nuestro favor. Tan importante. No solo esto, agrega que está esperando a Jehová, pero en particular dice al final del versículo 5, en su palabra he esperado. Versículo 6, otra vez, mi alma espera a Jehová. Pero me encanta eso que dice, en su palabra he esperado, porque lo hemos observado, ¿no? El salmista no está pidiendo algo fuera de la voluntad de Dios. El salmista está orando como Daniel en Daniel 9. Señor, tú lo prometiste, así que hazlo. Hazlo para la gloria de tu nombre. Y yo voy a esperar acá hasta que lo cumplas. No es una esperanza perezosa. Es orar y pedir que Dios haga lo que Él prometió, ¿no? A veces somos muy perezosos en la forma que oramos, o mejor dicho, no oramos, ¿no? Pensamos, bueno, Dios prometió salvar a sus hijos, así que, ¿para qué orar? Dios prometió proveer el pan diario, así que, ¿para qué orar? Si Dios lo va a hacer, Él es fiel. Grande es su fidelidad. Dios prometió regresar por nosotros, así que, ¿para qué orar, Maranatá? ¿Para qué orar? Si Dios va a ser fiel, lo va a hacer. Eso es necio, eso es una necedad. Dios lo prometió, así que debemos rogar que lo haga, porque Dios obra a través de medios, a través de la oración de sus santos. Como ilustración, si les pregunto, ¿Dios puede salvar a cualquier persona? La respuesta es sí. Si les pregunto, ¿Dios puede salvar a tu vecino sin que alguien le hable el Evangelio? ¿Por qué no? Porque la fe viene por él oír. Así que cuando Dios quiere salvar a tu vecino, ¿cómo lo hace? Primero pone un deseo en tu corazón de orar por él. Luego te da la valentía de ir y hablarle el Evangelio. Y luego Él hace el milagro de cambiar su corazón. Debemos ocuparnos de esas cosas. Orar y rogar y pedir que haga, que obre. ¿No? Porque Él produce el querer como el hacer. Debemos estar orando. Claro que Dios va a cumplir con sus propósitos. Claro que Dios va a proveer. Claro que Dios va a preservar. Pero lo va a hacer a través de los medios que Él ha establecido, a través de la oración de sus santos. Así que hay que orar, hay que clamar a Dios. Hermanos, esperemos en su palabra. Hay que esperar y rogar y clamar hasta que Él cumpla con lo que Él ha prometido. No hablo de peticiones fuera de la voluntad de Dios, en donde esperas y esperas para ver si Dios quiera o no. Hablo de cosas como el salmista dice, de que Dios haga las cosas que Él prometió, de orar y decir, Señor, regresa por nosotros. Señor, presérvanos en tu gracia. Padre, haz que esta prueba salga para mi bien. Me lo prometiste, no lo veo, no veo el cómo. Pero tú prometiste que esto va a salir para que yo sea más transformado a tu Hijo amado. Hazlo, Señor, para la gloria de tu nombre, te ruego. Y luego esperamos ansiosamente que Dios lo haga en su tiempo, a su forma, pero lo va a hacer ¿por qué? Porque lo prometió. Pero el hecho de que lo prometió no significa que esperamos así, sino que esperamos orando, pidiendo que lo haga. Y digo ansiosamente por la forma que sigue el versículo 6, de que el salmista dice, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. El centinela, el vigilante, se trata del vigilante nocturno, ¿no? Es interesante de que es la misma palabra en hebreo, que se traduce 2 veces en la Reina Valera, pero otra vez es repetitivo. ¿Y por qué sería que el salmista se está repitiendo? Bueno, yo jamás he tenido la bendición de trabajar de guardia toda la noche, algunos de ustedes sí. Pero yo creo que todos podemos imaginar lo que significa vigilar toda la noche. En particular en el primer siglo, de que estás en la muralla,
toda la noche, vigilando para ver si un ejército va a atacar o no. Y el ejército no va a atacar. Va a ser todo oscuro, toda la noche. Nada va a pasar. Y estás ahí. Tienes sueño. Las guardias tienen la mala fama de una sola cosa. ¿Qué es? Hacer lo que ustedes están haciendo. De dormirse. ¿Por qué? Porque la mañana nunca viene. La mañana tarda en venir. Y está revisando el reloj cada 5 minutos para ver cuándo es que el sol se va a levantar. Porque anhela ansiosamente la mañana. Más, dice el salmista, mi alma espera a Jehová. Mi alma espera a Jehová. Y me encanta que lo dice así. No dice que mi alma espera que mi petición sea contestada. Mi alma está esperando a que Dios obre a mi favor. No, dice directamente, mi alma espera, no una respuesta, sino mi alma espera a Jehová, directamente a Él. Eso es lo que hace que la esperanza no sea tan difícil. Recordarse que al final lo que esperamos no es una respuesta, no es una carta, es Él mismo. Cuando Él ve nuestro caso, cuando Él actúa a nuestro favor, cuando Él regresa por nosotros. Es seguro en la mente del salmista. Y eso es lo que hace que valga la pena esperar, ¿no? Cuando uno espera en una línea para algo que no quiere hacer, es insoportable. Algunos de nosotros estuvimos ahí en el correo, esperando en una fila para luego pagar los impuestos. Es insoportable esperar para hacer algo que no quieres hacer. Pero es muy distinto, muy distinto. Cuando estás esperando en una fila con tu novia para recibir ese acta de matrimonio, para poder casarse. Eso no es difícil. Eso se convierte en una delicia, ¿no? Esperar. ¿Por qué? Porque sabes lo que estás esperando. Es algo bueno. Cuanto más nosotros que estamos esperando a Jehová. Nuestra esperanza es viva y gozosa porque estamos esperando a Él. Estamos esperando el regreso de Jesucristo cuando Dios arregla todo. Jehová reina y en su perfecto tiempo Él va a restaurar absolutamente todo. Aún las cosas difíciles que nos pasan acá en este momento, Él lo está haciendo para mejorar la eternidad que nosotros esperamos. ¿Amén? Por eso esperamos ansiosamente porque le esperamos a Él. Y finalmente, el último punto del salmista es de que podemos descansar en Dios con confianza. Descansar con confianza porque Jehová es fiel, es misericordioso y Él va a cumplir con sus promesas. Dice, mejor dicho, exhorta, espere Israel a Jehová. Toma el mismo verbo que ha estado usando y ahora exhorta a todo Israel. No espera en caballos, no espera en oro, no espera en otras naciones. No esperan dinero, no esperan la gente. Si esperas en ellos, te van a decepcionar. Nosotros lo sabemos, lo hemos vivido. Cualquier otra persona te va a decepcionar. Espera a Jehová. A Jehová, es el único, ¿no? Todos hemos estado en filas en donde estamos esperando algo y la línea no mueve y la gente comienza a preguntarse si vale la pena o no seguir esperando, ¿no? Como que a lo mejor regreso mañana, no sé si vale la pena seguir esperando. Y para evitar eso, entonces el salmista nos da dos razones por las cuales vale la pena seguir esperando a Jehová. Y es porque Él nos va a proveer de algo que todos necesitamos. Es el único que puede proveerlo. En Jehová hay misericordia y abundante redención con Él, ¿no? Dos aspectos de su carácter, dos palabras muy comunes en la Biblia que conocemos: misericordia, Gesed, y redención. ¿Qué significa esa primera palabra? Misericordia. Se trata del carácter de Dios, de que es un Dios lleno de amor, de bondades. Es un Dios clemente, lleno de misericordias. Claro que Él es justo y santo, pero no es un Dios, no es un juez que se deleita en la muerte del impío.
Al contrario, por su naturaleza, Él busca salvarlos. Es decir, que en sí decir de que en Dios hay misericordia trata de su carácter. Pero el salmista no solamente dice que en Dios hay misericordia, sino que dice en Jehová hay misericordia. Y eso es importante en el contexto. ¿Por qué? Porque Jehová es el nombre divino relacionado al pacto que Él hizo con el pueblo de Israel. Se refiere al fiel amor de Jehová al bendecir al pueblo de Israel a pesar de sus fallas. ¿Por qué? Porque Él decidió escoger a la nación de Israel. Dios escogió a Israel no en base a sus méritos, sino porque a Él le plació hacerlo. Y luego bendijo al pueblo de Israel a pesar de sus fallas y en base de la promesa que Él había hecho. Entonces el salmista está exhortando a Israel, recordándoles, Dios prometió bendecirnos. Estamos en un pacto con Él. Debemos pedir y luego esperar esas promesas porque son seguras. Él las prometió a nosotros. Y está rogando a la nación. Esperen conmigo, hermanos, es la idea. Oren conmigo, hermanos. Esperemos juntos hasta que Dios nos conteste. Podemos dar una lista larga de las misericordias y las bendiciones que Dios prometió a la nación de Israel. ¿No? Muchos que tienen que ver con la tierra, con la nación, con la salud, muchas cosas. A lo mejor no todas son aplicables directamente a nosotros en el nuevo pacto, pero el principio es igual. ¿Por qué? Porque también nosotros hemos sido escogidos por Dios, también nosotros estamos en un pacto con Dios y también Dios nos ha prometido muchas cosas. Así que hay que esperar que Dios cumpla con estas cosas. Dios prometió bendecirnos. Hay que esperar sus misericordias. Es lo único que vamos a recibir de Él. Según Santiago 1, hay solamente dos tipos de cosas que un hijo de Dios recibe de Dios. ¿Sabes cuáles son? Dones perfectos y dádivas buenas. ¿No? Es lo que esperamos de Él. Entonces hay que esperar ansiosamente que Él nos lo dé. Luego dice de que hay abundante redención. Abundante redención. Y esto para mí fue algo interesante porque cuando estudias el Antiguo Testamento, ¿de qué se trata la redención? Dios redimió al pueblo de Israel ¿de qué? De Egipto. O sea, eran esclavos en Egipto y Dios con mano extendida, con un brazo fuerte, redimió a su pueblo de su esclavitud. Y pensamos a lo mejor de que hay una redención abundante allí, Dios obrando a favor de su pueblo y sacándolos de Egipto. Pero el salmista tiene algo mayor en mente. Y por eso que afirma de que Dios tiene la habilidad de pagar un rescate muy alto. Decir de que en Dios hay redención abundante, abundante redención. Habla de una redención es un pago de rescate. ¿Por qué decir de que Dios tiene la habilidad de pagar un rescate muy, muy costoso? Por lo que dice en el último versículo, de que Él redimirá a Israel. ¿De qué? De todos sus pecados. Claro que Jehová redimió a Israel de Egipto, pero aunque la esclavitud en Egipto demandó un rescate alto, no era tan abundante, no tan alto en comparación a la esclavitud de pecado. Esto iba a demandar un pago mucho más alto, porque la paga del pecado es muerte. Y esa promesa, Él redimirá a Israel de todos sus pecados, sí lo va a cumplir. Pablo nos dice en Romanos 11:26 que todo Israel será salvo. Entonces creo que la pregunta más pertinente para nosotros ya para concluir es pensar un poco, meditar un poco, ¿cómo es que Dios va a hacer esto? ¿Cómo es que Dios va a redimir a Israel de todos sus pecados? Y por implicación, ya que nosotros estamos en un pacto, ¿cómo es que Dios va a redimir a nosotros? Y tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento es muy, muy claro en cuanto a esto. Isaías 53, un pasaje muy conocido, dice de que Él, hablando del Mesías, de Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llegamos a los evangelios y llega a ser aún más claro. Mateo 20, 28 dice que Cristo vino para dar su vida, ¿en qué? En rescate por muchos. ¿Cuál era el pago que Dios tuvo que pagar? ¿Cuál era la redención abundante que Dios pagó para rescatarnos de nuestra esclavitud del pecado? La vida de su amado Hijo. En Apocalipsis 5, 9, en el cielo dice que cantan al Cordero. Cantan porque es digno. Y cantan, digno eres porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y es el punto, ¿no? Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Y ahora nosotros también entramos allí en el nuevo pacto. Fuimos incluidos, fuimos rescatados. Porque en Jehová hay abundante redención. Dios pagó la paga del pecado con la muerte de su Hijo Jesucristo. Así que nosotros fuimos transferidos de la esclavitud de pecado a la esclavitud de su Hijo. Fuimos transferidos del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que debe de motivarnos a orar a Jehová. Adorar a Jehová con las actitudes que el salmista describe. Porque Dios es digno de nuestro clamor, Dios es digno de nuestro temor, Dios es digno de nuestra esperanza y digno de nuestra alabanza. Hermanos, todos somos peregrinos. Eso no es el final. Acá. Todos somos peregrinos, pero no haciendo un viaje a un cerrito terrenal, sino un peregrinaje al monte de Sión, la ciudad celestial. Pero en camino estamos en necesidad de muchas cosas. Y la pregunta es, ¿cómo te vas a presentar delante de Jehová cuando se presentan estas necesidades? Y espero que nuestra respuesta sea, pues, clamarle a Él. Desesperación, es el único que puede ayudarme. Segundo es acercarme a Él en temor, ¿no? Porque fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo. Tercero, esperar a Dios con ansias, ansiosamente. No esperando una cosa, esperando a Él mismo. Él va a regresar por nosotros y finalmente descansar en sus promesas con confianza porque Él las va a cumplir, los va a cumplir. No sé en dónde te encuentras en esta mañana. No sé cuál ha sido tu petición diaria. No sé por qué razón estás esperando a Dios en este momento, pero sé cómo debes de esperar, ¿no? Sé que algunos de ustedes a lo mejor ni siquiera conocen a Dios, a lo mejor son incrédulos y deben de pedir que Dios les perdone y que reciba ese perdón de que hable el Salmo. Jesucristo pagó el rescate, hay abundante redención con Dios y hoy puedes gozarse de esa salvación. Y para nosotros los creyentes, pues estamos llenos de muchas necesidades, muchas peticiones. No sé si estás orando por la salvación de un hijo, por un vecino, por la salud de alguien. Yo no sé la condición en la cual te encuentras. Pero mientras buscas y adoras a Dios, hay que esperar de que Dios obre conforme a su palabra, ¿no? Saber de que si somos hijos de Dios, Él nos va a contestar de acuerdo a lo que es mejor para nosotros, ¿no? Y si Dios pagó el rescate de nuestra salvación, si Él pagó nuestro rescate con la vida de su Hijo Jesucristo, con su muerte, su resurrección, Pablo dice en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que eso es lo que esperamos de Jehová, ¿no? Es seguir esperando, no frustrándonos, sino sabiendo de que si Dios no nos da algo hoy, es porque debemos esperar, porque mañana vamos a recibir mejor, porque nuestra eternidad será mejor y es digno de nuestra confianza y nuestra esperanza. Amén. Señor,
pedimos que nos oyes, así como el salmista nos ha instruido. Sabemos que no merecemos nada fuera de tu ira. Y por eso te alabamos y bendecimos tu nombre, porque sabemos que a través de Jesucristo hemos recibido un perdón completo de parte tuyo. Y te damos gracias. Y te rogamos que nos ayudes a adorarte en temor por lo que has hecho por nosotros. Y que nos ayudes en este peregrinaje, Señor, a siempre confiar y esperar en ti. No confiar en otros, no confiar en otros medios, sino esperar en ti, de que tú vas a cumplir con todas tus promesas. Te rogamos, Señor, que nos des gozo mientras esperamos, anhelando ese día cuando regresas por nosotros y podamos habitar contigo eternamente en la nueva tierra, en el nuevo cielo que tú vas a crear por nosotros. Damos gracias, Señor, porque tú haces todas las cosas para tu gloria y para nuestro bien. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. Amén.